Hola compañeras, ya estoy por aquí de vuelta. He estado leyendo el chat, es que cuando pongo el power no lo puedo leer. Y bueno, he visto que me habéis contestado, que en Galicia también es el Valora, que usa, Ana Belén dice que usa mucho las comparecencias, que cosa de que me alegro porque no es una herramienta muy conocida, ¿no? Ana Belén también cuenta que en algunos requerimientos de informes de apoyo piden expresamente el Bartel, el Lawson y Brody, ¿no? Y muy interesante. Y luego otra compañera, Estela, dice, me gustaría exponer un caso que me pasó el otro día. Una mujer llama por teléfono y nos indica que su madre no está bien atendida por su hermano. eh, yo le solicito que realice una comparecencia, muy bien hecho, y ella se echa para atrás. ¿Qué haríais? ¿Informáis al hermano de que una persona se puso en contacto ante una posible situación de desprotección? No tengo nada por escrito. Yo, en mi opinión, no. Si yo conozco el caso, intentaría hacer una revisión sin desvelar esta información, porque no la tenemos fundamentada y el hermano nos puede decir, en base, en base a qué usted me está diciendo que desprotejo a mi hermano. Esperar, que es que hay mucha gente que se ha salido y la estoy admitiendo. Y me parece que no procedemos de manera ética ni correcta, ¿no? Tenemos que intervenir en base a comunicaciones y a informaciones fiables y validadas, no en comentarios, suposiciones que a lo mejor son ciertas, pero cuando una persona no quiere indicarnos, cuando es obligación de todas las personas, no solo de las trabajadoras sociales. El otro día me comentaba una trabajadora social de un hospital, no es que mi compañera, la terapeuta, me dice que sea yo, la trabajadora social, la que tengo que denunciar e informar de estos hechos. Digo, no, perdona, cualquier ciudadana o cualquier profesional en el ejercicio de sus funciones, si ve que se está cometiendo un delito, tiene que notificarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si conociera el caso, Estela, yo les llamaría, haría una revisión, pero si no lo conoces, llamar tú a un... Es que no entiendo muy bien en el desarrollo, ¿vale? ¿Qué expones? No, no, directamente no me metería, ¿no? Sin tener una información fiable. Luego dice Pili, dice, en mi opinión, en casos que nos piden un informe social de personas sin expediente o que se haga una investigación, nos faltan datos de los que se piden en los informes del juzgado, porque sin historia social y sin conocimiento de una persona a lo largo de un tiempo, pienso que es complicado valorar los principios que rigen la vida de la persona, su voluntad, cuando la persona ya no la puede expresar, casos de demencia, que son mayormente en las que nos lo han requerido. Por eso yo personalmente considero que no podemos emitir el informe al menos con los datos que nos requieren, y sobre todo que el juzgado nos exija un tiempo de un mes para emitirlo en un caso sin datos previos. En ese caso, Pili, estoy de acuerdo contigo que se puede pedir un aplazamiento y se debe. También coincido contigo en que no va a ser un informe igual de rico que un caso que tenemos información, intervención, expediente, historia social, pero también os indico que estamos obligadas a emitirlo. El lunes Marta os va a enseñar un modelo de informe que nosotras utilizamos con un caso en el que teníamos muy poca información, ¿vale? Y el estilo eh, puede ser una reflexión, ¿no? Para que veáis cómo se puede hacer un buen informe sin tener todos los datos, que también se puede exponer en el informe. Debido a que no había expediente previo, a que no había intervención previa, a que no había historia social, no se puede completar algunos apartados que serían de interés. Sonia, ahora te doy la palabra, que sé que has levantado la mano. Pero lo vamos a explicar, porque Marta, que trabaja en una fundación tutelar, ya lo explicó en el ANTA, en la Asociación de Tutela de Personas Adultas. Debido a la guerra de Ucrania, Madrid recibió una serie de personas, un número bastante considerable de personas de un psiquiátrico de Ucrania, y las trajeron a Madrid. Entonces,
había que hacer un informe de apoyos de todas esas personas. Entonces, entre Marta y yo elaboramos un informe tipo, pero que permitiera implementar la casuística, por pequeña que fuera, de cada uno, con objeto porque daros cuenta que estas personas pues se les tenía que proveer unos apoyos y un internamiento, ¿vale? Entonces, y luego también elaboramos uno con muy pocos datos, de una persona con muy poca intervención, que había acudido a servicios sociales de manera muy intermitente, muy poco continuada, y pensamos que esto os puede ayudar o dar ideas de informes que, aunque tengan poca información, tengan poco rigor, pero coincido en muchas de las cosas que dice Pili. Dice Estela, y le dices a una persona que una persona ha llamado, ¿no? Esto se refiere al otro caso, sino que quiere abrirte la puerta, está en su derecho también, pues, por supuesto. Me parecen situaciones en que los mecanismos que tenemos son muy limitados. Yo en ese caso, si tengo sospecha, hago una comunicación al juzgado, pero no sé si es lo más correcto, que eso soléis hacer vosotras. Yo, sin tener una constatación de mi observación profesional y de mi diagnóstico social en base a observación, visitas y entrevistas, en base a una comunicación que me hagan sin tener un fundamento ni una comparecencia o un informe de policía o un informe médico, no lo realizaría. Si yo tengo mi propia intervención, por supuesto, es que debemos de hacerlo. Ya os explico Marta el otro día en la aplicación de la ley, que muchas personas pensaban que con esta nueva ley, bueno, pues que las situaciones de desprotección y tal, como a lo que importa es la autonomía de la persona y el derecho y el deseo, pues que no comunicábamos situaciones de riesgo. En ese sentido, se actúa exactamente igual, ¿vale? Que anteriormente, ya lo sabéis. Vale. Y en el caso en que estén ingresados en residencia de mayores, ¿no penséis que los trabajadores sociales de las propias residencias pueden emitirlos con más rigor y fiabilidad? Pues sí, tienes razón, Pili, pero en Madrid lo que pasa en muchas ocasiones es que te lo piden al centro de servicios sociales y a veces, enviándolo a la residencia, el juzgado pide que sea al centro de servicios sociales. Yo en ese caso haría un informe complementario al de la residencia. Sonia, es tu momento. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta está relacionada con... perdón, que se me cayó. Con Tranquila. el tema del secreto profesional. Sí. Indicaste ahí varias excepciones Sí. que existían y no indicaste nada relacionado con los políticos responsables de área cuando nos piden información. Nuestro colegio aquí nos indica que sí tenemos que darle datos cuando, no sé, en Madrid. Y como no pusiste nada, vale. Sí, te lo cuento porque esto es una frustración profesional muy frecuente que padecemos todas, yo creo, ¿no? Mirar, yo cuando empecé a ejercer, pues encima empecé en una zona rural, que en Madrid, aunque no lo creáis, también hay zona rural. Tenemos poca, pero tenemos. Y bueno, pues sabéis que en los pueblos se conoce todo el mundo y recibía constantes demandas, ¿no? de información por parte de los políticos. Entonces yo me negaba, me encerraba, y consulté al abogado de nuestro colegio y en posteriores ocasiones lo he podido hablar con personas del consejo. Fijaros, los responsables políticos de nuestra concejalía, es decir, nuestros concejales, son los responsables del área de servicios sociales. Entonces, ellos tenemos obligación de informarles, por mucho que no nos guste, que nos cueste. Ahora bien, yo también informo de lo que quiero, de lo mínimo y con mis estrategias, pero nos guste o no, esta es la realidad, que son yo también les digo que tengan mucho cuidado porque ellos son los responsables del área y de que se filtre determinada información y de que puedan ocurrir determinadas cosas, pero son los responsables del área de servicios sociales. Entonces, bueno, yo intento dar planteamientos muy técnicos, ¿no?
bueno, pues yo recuerdo pues que una concejala que me preguntó sobre un tema de una tutela, yo le intentaba explicar cuál era el procedimiento, no tanto del caso, sino del procedimiento, del protocolo, para no caer en... Y al final la señora todo el rato me preguntaba, ¿pero la han violado? ¿Pero y por qué está tan obesa? Pues porque al final no son profesionales de nuestra área, ¿no? Y bueno, pues intento darle lo mínimo que puedo, ¿no? Vale, nada, era como, lo tenían claro, lo que pasa es que como no lo Sí, indicaste. Y te iba a hacer otra pregunta sí. relacionada con esto. Cuando nos piden información, evidentemente la persona responsable del área tiene obligación de secreto profesional, pero nosotros podemos, recoger eso en algún documento o pedirles que nos firmen algo, o no sería lógico, ¿no? No sería lógico. Incluso Claro. te pueden pedir un informe, ¿eh? A mí me Sí, han pedido, pues porque ya sabéis cómo es el tema, por ejemplo, de la oposición, ¿no? Que a lo mejor pues un caso genera mucha alerta en el municipio, que esto nos pasa habitualmente, y tu responsable de área te puede pedir un informe técnico que a lo mejor va a utilizar en un pleno. O, por ejemplo, en el ayuntamiento donde yo trabajo ahora hay una cosa que se llama comisión de personas, ¿no? Que yo, por más que le insisto a mi concejala que se traten necesidades sociales generales o problemas generales, yo que sé, los desahucios, los maltratos, la violencia de género, pero que no se trate en concreto el caso de una persona, porque es que atenta claramente contra su intimidad. Y yo siempre les indico a los concejales que es que son ellos que no se olviden los responsables de guardar el secreto, porque ellos, los concejales, también pueden ser objeto de nuestra intervención, que también nos habrá pasado, porque los servicios sociales son universales y los podemos utilizar todos, y a ver cómo les gustaría a ellos que una solicitud de dependencia de sus padres pues lo pudiéramos trasladar nosotros de ellos cuando estén en la oposición, ¿no? O cuando es un tema muy delicado, pero es que son los responsables últimos, sí. vale, gracias. Nati por participar. Hay otra compañera que tiene María Viqueira. Tu En turno. relación a la... No te oigo, María. No sé si las demás la oís, pero yo no la oigo a María. No, hay una compañera que me está ayudando que dice que no. mucha cobertura aquí. Ah, A ver, vale. decía que con respecto a la información a los políticos, nosotros hiciéramos una consulta a la Agencia de Protección de Datos sobre esa Ajá. materia. Entonces nos dijeron que sí, tenemos que informar, pero para el ejercicio de sus funciones. Es decir, Claro. que no tenemos que explicar los pormenores Claro, de los datos de los usuarios. exacto. Es decir, no estamos obligados a informarlos, incluso a la oposición. Es decir, por ejemplo, un alta en ayuda a domicilio. ¿Por qué se le dio? Porque cumple el baremo, pero sin especificar, cumple el baremo porque tiene escasos recursos económicos. No, en el ejercicio de sus funciones exclusivamente. No explicar la vida y obra de cada una de las personas. Exacto. De todas formas, todos los concejales, es que me toca el área de protección también en el ayuntamiento, todos los concejales tienen que firmar una ficha de protección de datos, igual que todo el personal, tanto laboral como funcionario, firmamos una ficha de protección de datos. O sea, ellos tienen, pues lo que tú decías un poco, la responsabilidad última de cómo usen los datos es de ellos, obviamente. Yo lo que sí haría es que determinados informes que los pidan por escrito y tú le contestas por escrito, no verbal. Sí, bueno, también depende un poco, yo por ejemplo, pues en distintas concejalías que he trabajado, pues hay concejales que te lo piden verbalmente, otros que te mandan un mail. Yo eso exactamente no se lo exijo a un político, pero a veces a otras entidades sí, pídemelo por escrito, dime por qué lo necesitas, cuál es el objeto, ¿no? Para hacer bien el informe, como hablábamos del objeto, dime qué es lo que tú quieres
y yo te contesto en función de eso, ¿no? Es verdad que es cierto que hay políticos que, bueno, pues que te cuesta menos porque ves que están más formados o que tienen más moral, más conducta ética, y hay otros pues que te cuesta más, pero lo que ha dicho María lo ha explicado muy bien, es así, es así. Chicas, o cuando menos poner en el objeto a pedimento o a petición de la concejala que quede constancia de que tú aportas esos datos porque alguien te los está pidiendo, tu jefe jerárquico. Tienes toda la razón, María, tienes toda la razón, es una buena práctica eso. Bueno, si os parece, seguimos, ¿vale? Para que avancemos un poquillo más, ¿vale? Esta diapo ya la habíamos visto. Vale, mirar, el informe social tenemos que diferenciar, todo esto lo sabemos, pero revisarlo creo que nos da valor, ¿vale? Tenemos que diferenciar 3 momentos en cuanto al contenido del uso, el tratamiento y el traspaso de la información, ¿vale? Mirar, hay una parte del informe en la que vamos a describir, ¿vale?, los factores sociales de la persona, y son datos sociales basados en hechos y en lo observado, ¿vale? Estos apartados son los de vivienda, los de economía, los sanitarios, ¿vale? Entonces, aquí no cabe introducir interpretaciones y lo hacemos mucho, es un error muy común. Yo cuando tengo alumnas en prácticas y las pongo a hacer un informe social conmigo, la relación familiar es mala. No, digo, no puedes poner eso ahí, tú tienes que explicar en la relación familiar lo que ellos dicen, lo que tú observas y luego ya interpretas, ¿vale? Y ya, si para ti la relación familiar es mala, lo tienes que poner en el diagnóstico, ¿vale? Esto en el ejercicio lo seguimos haciendo muchísimo. Y luego también he visto informes muy bien explicados respecto a situación económica, a todos los factores sociales, ¿vale? Y que carecen de diagnóstico. Entonces digo, jo, es que ha perdido todas las fuerzas. Es que me encanta leer informes sociales de compañeras, ¿no? Digo, fíjate en la primera parte que bien iba y el diagnóstico qué flojo es, con lo bien que, porque de la primera parte se va a desprender el diagnóstico, ¿vale? Entonces, porque tampoco en el informe tenemos que poner el diagnóstico social del caso entero, sino el diagnóstico social de la parte que nos pidan, ¿vale? En referencia al objeto. Es decir, si yo trabajo con una familia y realizo un informe cuyo objeto es determinar una desprotección de los menores, en mi diagnóstico social, obviamente lo que voy a contar es aquellos indicadores y voy a emitir un juicio sobre la situación de desprotección que padecen, el daño que presentan, pero no voy a poner la parte del diagnóstico que tiene que ver con la situación económica de esa familia, ¿vale? Porque no tiene nada que ver con el objeto del informe, ¿vale? Vale. Os voy a dar unas recomendaciones respecto a la estructura, ¿vale? Como vais a tener luego todo el Power, yo creo que es interesante releerlo de vez en cuando, ¿no? Tenemos que intentar que la estructura del informe sea comprensiva, ¿vale? Y utilizar un lenguaje que facilite el entendimiento. A veces hacemos unos líos en los informes que no se entienden desde la explicación de la historia familiar. Estás diciendo, pero Pedro, ¿quién es? ¿El hermano, el tío? ¿O qué dice aquí? De verdad, estas cosas nos pasan, ¿vale? Y son fruto no de la mala praxis, sino de la falta de tiempo, yo estoy convencida, ¿vale? Pero tener en cuenta estas cositas, de verdad que atribuyen rigor, ¿vale? Tiene que ser descriptivo también, valorativo en la parte diagnóstica, y el lenguaje se tiene que adaptar a una parte del informe y a otra, ¿vale? Entonces, en el bloque del cuerpo del informe, cuando contamos los factores sociales de la persona, tenemos que tener un lenguaje objetivo, fiable, con datos contrastables, ¿vale? Sobre las circunstancias de la persona o familia, objeto del informe. Y por el contrario, en el bloque último de valoración, de dictamen y de propuesta,
el lenguaje que va a predominar es el interpretativo, porque es nuestro juicio profesional, es nuestro acto profesional, uno de nuestros actos más importantes, ¿vale? Entonces, es aquí donde vamos a poner pronóstico, donde vamos a poner intervención si queremos, pero sí o sí vamos a poner nuestra valoración. Bueno, también tenemos que tener muy en cuenta el lenguaje que utilizamos dependiendo a dónde va el informe. Yo creo que si un informe va al juzgado o va a un sistema de protección, tenemos que tener un lenguaje muy técnico, muy profesional y muy riguroso. No os quiero decir con esto que en otros informes no lo hagamos, pero bueno, pues yo el otro día hice un informe para la Fundación del Atlético de Madrid porque una familia me lo pidió para que sus hijos pudieran entrar a una fundación que tienen y yo se lo leí el informe a la familia y decía, no, pero pon más, que dé más pena. Que digo, no, es que aquí está justificada tu situación económica y tu situación social, pero el Atlético de Madrid no tiene por qué saber cuál es tu vida, ni tus dramas, ni tus problemas, ¿no? Entonces, obviamente, a esta fundación, pues que no sé quién me va a recepcionar el informe, pues pongo datos escasos, concretos, ¿vale? Y acomodo un poco el lenguaje, porque no sé si lo va a leer un voluntario, no tengo ni idea, ¿no? Vale. El contenido del informe, ¿vale? Varía en función de la finalidad y del destinatario. Esto es reiterar en la idea que os estaba contando. También tenemos que hacer una distinción entre hechos probados, conocidos o sabidos porque nos lo han explicado. A ver, esperar, que se acaba de incorporar una compi. No pasa nada porque un informe pongamos no hemos tenido acceso a tal familiar y no hemos podido contrastar esta información. El primo en comparecencia nos indicó esto, pero no lo hemos podido hablar con el usuario. Tenemos que mencionar la fuente de la información, ¿vale? O no pasa nada por mencionar que no hemos podido acceder. Hay veces que yo pedí con la anterior ley unas medidas de apoyo que serían hoy, que es que no quiero hablar en código del pasado, para 2 personas mayores que vivían solas con la casa llena de objetos, hacinadas, y no tenía acceso a los hijos. Entonces yo en mi informe expliqué que todas las actuaciones que llevé a cabo para intentar contactar, que al final uno de los hijos estaba fallecido y otra vivía en el extranjero, pues puse un poco todas las acciones que había realizado pues para intentar contactar con estos familiares tan importantes, ¿no? Entonces mencioné todas las fuentes que toqué y demás, pero es que me fue imposible, ¿no? Entonces, pero ahí pienso que se suma el rigor profesional, ¿no? Porque yo he intentado lo que correctamente sé que tengo que realizar, pero que no siempre es posible, ¿no? Hay que escribir todo lo que haga falta, pero que hay que evitar lo que no es significativo. A veces dice, bueno, ¿esto para qué lo ponemos? ¿Sabes? Si es que esto no es significativo para el objeto de este informe, ¿no? Y no tenemos que hacer descripciones ni comentarios superfluos, ¿no? Que a veces, no sé, los hacemos, ¿no? Yo lo leía, el otro día leía un informe de una compañera que decía, en ocasiones se ríen, otras no. Digo, ¿y para qué pones eso? Digo, si es que no estás hablando del estado de ánimo, no, pues porque tiene el ánimo variable. Digo, pues entonces explícalo de otra manera, no en ocasiones, no, a veces de verdad que es por la sobrecarga, yo lo sé. Bueno, vamos a seguir con más recomendaciones. Cuidar la redacción y la ortografía. A veces nos pasa que yo ayer estaba haciendo un informe para una emergencia social y me di cuenta que una parte las puse en mayúscula, otra en minúscula y dije, a ver, Belén, párate, esto no lo puedes hacer tú así, por favor. Vamos a pasar el corrector, vamos a cuidar la redacción, es muy importante releerlo, es una buena práctica. Aquí una compañera del equipo, no todos porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero considero que es una buenísima idea que una persona de nuestro equipo, y que lo tenemos que instaurar como una buena práctica, nos lea algunos informes que nos preocupen, que nos inquieten, porque ¿sabéis qué nos pasa? Que a veces estamos
tan imbuidos por un caso, ¿vale? Seguro que os ha pasado que determinadas cuestiones importantísimas no las hemos reflejado y otras las hemos reiterado muchísimo. Y una mirada externa nos puede indicar, oye, pero si no, no has puesto esto o esto lo has puesto 7 veces, ¿no? Entonces, de verdad que es una buena práctica, ¿no? Tener una precisión terminológica, una argumentación didáctica, por ejemplo, cuando contamos la intervención que hemos llevado a cabo con un expediente. A veces metemos unos líos y una serie, es mejor hacerlo en un cuadro o en esta primera fase se trabajó esto con esta familia, en esta segunda la otra, ¿no? Intentando que sea claro, que sea visual, que sea comprensible, ¿vale? Y en este sentido apelo a la creatividad. Yo he visto informes sociales buenísimos, pues con cuadros, por ejemplo, yo la unidad familiar siempre la incluyo en un cuadro o en un genograma, porque visualmente esto ayuda un montón, ¿vale? Entonces, dentro si nuestra institución nos lo permite, poder ser creativos y poder incorporar cuestiones a los informes sociales que sin restar rigor, al contrario, innoven y puedan ayudar a entender, ¿no? Y mirar, una de las claves y muy importantes para que en la primera parte del informe, que debe ser objetivo, no caigamos en valorar, es no poner adjetivos, ¿vale? Es una muletilla, ¿no? Una ayuda, ¿vale? Debemos de tener una redacción clara y concisa, hay que poner solo lo relevante, evitar frases subordinadas o muy largas. Esto es un error de verdad que es sencillísimo de corregir y lo hacemos muchísimo en la profesión. De verdad, fijaros cuando veamos nuestros informes o los de otras compañeras. A veces hacemos unas frases tan largas que si tú lo lees en alto no te da tiempo ni a respirar. Entonces, es cuestión de poner comas, de poner puntos y apartes. Las frases se recomienda que deben de tener entre 15 y 20 palabras, ¿vale? Si se pueden poner puntos, comas, muchísimo mejor. También debemos de evitar exponer expresiones del lenguaje oral y coloquial, ¿vale? Y hay que utilizar un trato respetuoso. Por ejemplo, esto en los juzgados sabéis que es muy importante, lo de señor o señora y poner su apellido. Las compañeras de los psicosociales que hacen muy bien los informes, esto lo tienen muy en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, a los niños pues es suficiente nombrarlos por el nombre, pero en según qué caso a lo mejor hay que poner el apellido, ¿vale? El informe social siempre tiene que estar firmado y con nuestro número de colegiada, ¿vale? Y se tiene que fechar siempre, por lo que hablábamos del criterio de temporalidad, ¿no? Y por supuesto, en nuestra profesión, por desgracia, existe todavía una parte que espero que no sea muy grande, minoritaria, que piensa que no es necesaria ni obligatoria la colegiación. Claro, error. Fijaros, en el ámbito sanitario o en el judicial es inviable que nadie se colegie, ¿no? Entonces, que nosotras incorporemos nuestro número de colegiado en los informes, para ellos es importante y para nuestra profesión también, ¿no? Para nuestros colegios. Más recomendaciones en cuanto a la ética es la honestidad. Los informes tienen que ir con datos comprobados. A ver. Perdonad, que se incorpora. Hay que manifestar de qué manera se han obtenido los datos, si se sabe de forma directa, si por el contrario esta información nos la ha facilitado el familiar tal o el hermano o el primo. Hay que tener respeto, siempre hay que tener en cuenta la dignidad y la valía de todas las personas, la concreción, la claridad, ¿vale? Y mantener un trato de respeto y consideración. Por ello, leer el informe a las familias es una buena práctica. Mirar, yo leo los informes a las familias que van a protección de menores, a fiscalía, a los divorcios difíciles. Todavía estoy entera, no me han agredido nunca, me han insultado, se han salido del despacho, pero también muchas familias a lo largo de los años han vuelto al despacho y me han dicho cuánto
reflexiones sobre aquello que era tu criterio profesional y en aquel momento no pude ver, ¿no? Fijaros que cuando tú vas a un oncólogo y te indica que tienes un tumor en grado 7, me estoy inventando, que no soy sanitaria, tú puedes llorar, puedes patalear o puedes insultar al oncólogo, pero tú te vas con tu diagnóstico. Nosotras igual, si tenemos que emitir un diagnóstico, creo que es mucho más honesto y más profesional poder hablar con la persona y explicárselo que el que luego se lo lean en el juzgado, que el que luego bueno, pues se lo facilite su abogado. O yo leo absolutamente todos los informes a las personas. En cuanto a la ética, es recomendable revisar y leer el informe social con el usuario. Lo que os estaba diciendo, son los propietarios legítimos de los informes. En sanidad nadie duda que un informe médico es nuestro, aunque lo emita un profesional. En nuestro sector hay mucho desconocimiento respecto a esto. El informe es de la persona, no es nuestro, ¿vale? Nuestra es la responsabilidad del acto profesional, de la emisión del informe, de la responsabilidad en el diagnóstico, pero el informe es de la persona, ¿vale? El leerle el informe a la persona nos permite debatir conceptos y puntos de vista, exponer lo que él entiende, lo que le explicamos, en qué consiste nuestra profesión, en base a qué hemos valorado, a qué factores de protección, de desprotección, ¿vale? Aporta tranquilidad. Es verdad que a veces tienes malos ratos, pero genera coherencia profesional y define correctamente nuestro rol profesional, ¿vale? También permite producir cambios. Yo os he dicho que la lectura de los informes he logrado muchos cambios, bueno, a lo mejor al tiempo con las personas, ¿no? Y también busca un espacio de confianza. Muchas personas me han dicho, pues nunca había visto esto así, no pensaba que esto pudiera ser así. Por ejemplo, con muchas víctimas de violencia, ¿no? No pensaba que eso fuera un indicador de violencia, o no sabía que, ¿no? Y les ayudas un poco incluso en su propio proceso, ¿no? De apertura hacia una vida mejor. Permite la reflexión. Hay excepciones, ¿no? Pues obviamente si tú vas a, yo qué sé, notificar un delito o la persona es muy violenta o pues a lo mejor no es el momento más idóneo, pero yo incluso en situaciones que he valorado así he pedido el apoyo pues del agente tutor pues para que viniera al despacho en previsión de que pudiera ocurrir algo. Vale. Hay que evitar el sesgo negativo, las frases culpabilizadoras, ¿vale? Frases que estigmatizan mucho. Y lo que hablábamos al principio, ¿os acordáis de referir también las potencialidades que tienen las personas, los cambios que han hecho, los recursos que han utilizado? Fijaros, yo estaba con una familia esta semana que la vi antes de irme de vacaciones, pues dos personas en situación irregular, de otro país, sin casa, sin ingresos, Yo pensaba, Dios mío, ¿qué va a hacer esta familia aquí? ¿Cómo va a subsistir? ¿Cómo van a salir adelante? Y en 2 meses han encontrado un empleo en economía sumergida, uno cada uno, han encontrado una habitación de alquiler, son unos luchadores. Yo de verdad que aprendo muchísimo, ¿no? Y de verdad les he felicitado porque es que en una situación tan adversa, en un país que no conoces, en una ciudad como Madrid, que es tremenda, que estas personas sin red social ni familiar hayan logrado esto, creo que se merece que se exponga como una potencialidad, ¿no? en su historia social. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en los contenidos del informe social, ¿vale? Bueno, yo aquí os propongo una manera de estructura, ¿vale? Que sé que hay muchas, pero bueno, por centrarnos en algo, ¿vale? Tenemos que tener una primera parte donde haya una identificación, un logotipo, el número de expediente, la fecha, quién lo ha emitido, ¿vale? Un segundo apartado claro donde aparezcan los datos de identificación de la persona objeto del informe. 3, metodología utilizada, que esto no sé si lo utilizáis algunas, pero es una buena práctica también, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Otra,
parte de la estructura para mí vital es el cuerpo del informe, es los factores sociales, ¿vale? La descripción de la vida de las personas en las diferentes áreas, ¿vale? Con el apartado de intervención profesional, si lo considero oportuno para el objeto del informe, es decir, dejar un apartado específico que pueda incorporar la intervención profesional que yo he llevado a cabo. Y la quinta parte de la estructura que yo os propongo es la valoración, el dictamen y la propuesta, ¿vale? Entonces, la forma de hacer informes que yo utilizo es realizar la investigación social, describir los factores sociales de la persona, vivienda, economía, situación escolar, situación familiar, redes de apoyo, ¿vale? Luego, utilizo unos indicadores sociales o unas pruebas diagnósticas que, unidos los factores sociales con los indicadores, me van a dar un diagnóstico. No os preocupéis que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Bueno, en la estructura aquí detallarla paso a paso, en esta no me voy a detener porque es obvia. En metodología utilizada, que es un apartado que os invito a que podáis incluir en los informes después de identificación del usuario, ¿vale? O composición de la unidad familiar, utilizar un apartado donde expliquemos para hacer el informe social que tiene esa persona en sus manos, qué metodología hemos utilizado, cuántas entrevistas hemos realizado, cuántas visitas, cuántas coordinaciones, cuántos documentos hemos visualizado, atribuye muchísimo rigor. A ver, luego os voy a poner un ejemplo de esto, ¿vale? Para que lo veáis. Mirad, el Colegio de Valencia tiene un libro que realizó sobre el informe social que también os recomiendo y que lo aportaré en la bibliografía. Que hizo un estudio en toda la Comunidad Valenciana de este apartado, cuántas compañeras lo utilizaban, y solo un 8 o un 10%, ¿no? Utilizaba este apartado, cuando es uno de los más fáciles de incluir y atribuye mucho rigor, porque cuando un juez ve ostras, pero fíjate, esta trabajadora social ha hecho 2 entrevistas, una visita, una coordinación, ha visualizado la renta, el informe médico, esto tiene un trabajo detrás, esto no es moco de pavo, ¿vale? Entonces, es algo que cuesta poco y que atribuye rigor, pero os he incorporado algún ejemplito, o sea que luego lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la descripción de los factores sociales, que ahora vamos a ir viendo uno a uno, yo luego separo la descripción, si es un informe multiprofesional, de lo que realizan otros profesionales, es decir, si yo hago un informe con mi educador y con la psicóloga, lo llamo informe técnico. Yo describo solo los factores sociales, porque los factores sociales solo los podemos describir las trabajadoras sociales, y si les dejo un apartado, el educador hace la intervención socioeducativa y la psicóloga hace la intervención psicológica, y lo expone y cuentan sus factores, pero los sociales no, ¿vale? Luego, en intervención profesional realizada, cada uno cuenta la parte de intervención que realiza. Esto es muy importante, que nos quede claro. Bueno, mirar, en los informes es muy importante la identificación y el motivo, porque en motivo tenemos que poner el objeto, ¿vale? Que hemos visto que es algo muy importante y que nos va a servir para recordar todo el rato la información que debemos de incluir o no, ¿vale? El objeto va a ser la brújula y la guía de nuestro informe, ¿vale? Para guiarnos en la selección de la información o no, ¿no? Y en función también del objeto vamos a seleccionar los factores sociales. Es decir, si a mí un juez me pide únicamente el apartado económico o sea, no el apartado económico, las habilidades que tiene una persona para manejarse con el dinero y cómo se maneja con sus bienes, pues a lo mejor no tengo por qué ponerle situación de vivienda y el factor social de vivienda no lo incluyo, o no incluyo relaciones sociales con el entorno, o no, pero a lo mejor sí incluyo relaciones familiares, porque pongo que carece totalmente de relaciones sociales y familiares, porque eso influye en su aislamiento, en su mal manejo del dinero, en el aumento de su desconfianza hacia los demás,
¿vale? O sea que el motivo, el objeto, nos va a ayudar también a incluir determinados apartados o no dentro del informe. O sea, porque si un juez nos está pidiendo una cuestión determinada, no tenemos por qué contarle todo lo demás, ¿no? O, por ejemplo, los datos sanitarios o religiosos o sexuales, que son súper protegidos, que sabéis que son altamente sensibles en la ley de protección de datos, pues no tenemos por qué contar, ¿no? Pues imaginaros esto, que nos piden la gestión instrumental, la competencia instrumental respecto al manejo del dinero y esta persona es homosexual. ¿Para qué lo ponemos? ¿No? El objeto nos tiene que llevar, ¿no? Bueno, en identificación de la persona está claro los datos que incluimos. Ya se ha quitado esto de el otro día menciona Luna, ¿no se pone el sexo? Digo, bueno, pues no, eso es algo que está ya bastante pasado de moda, ¿no? Que hay gente que sí lo incorpora. Bueno, entonces en el cuerpo del informe vamos a desarrollar el motivo del informe y vamos a describir los factores sociales de esa persona, ¿vale? Muchas veces nos ocurre que hablamos más en el cuerpo del informe de familiares que de la persona en cuestión. Por ejemplo, cuando hacemos un informe de desprotección, hablamos más de los padres en vez de cómo le afecta esto a los hijos, ¿vale? O hablamos más de los padres de una persona con discapacidad intelectual que tenemos que del propio chico, ¿no? De cómo vive, de cómo se relaciona con ellos. No olvidemos quién es la persona afectada, objeto del informe, porque a veces es verdad que la interacción humana hace que haya tanto nivel relacional que a veces nos olvidamos que en quien debemos poner el acento es en la persona objeto del informe y los factores sociales de esta, ¿no? Porque yo me leo muchos informes que digo, si es que habla más de la cónyuge que de la persona con dependencia, ¿no? Y ahí se nos va a veces. Mirar, ¿qué factores sociales en relación al objeto podemos incorporar en un informe, ¿no? Que los factores sociales son los conocimientos del contexto social de la persona, ¿vale? Pues en la unidad de convivencia, los datos de salud, el contexto económico, el contexto laboral, contexto educativo y formativo, datos de vivienda y entorno. Yo creo que todas hemos trabajado en muchas entidades y algunas con informes con esqueleto preestablecido y otros con apartado libre donde podemos incorporar nosotras aquellos factores que queramos poner y los que no ponemos no pasa nada, ¿no? Pero bueno, yo os he puesto aquí algunos que considero muy importantes, por ejemplo, las redes de apoyo, ¿no? Yo siempre incorporo las redes de apoyo como un apartado específico para relatar y sobre todo en los informes de apoyo con qué familia cuenta esta persona, con qué redes sociales formales o informales cuenta a la hora de desarrollar una vida autónoma. Yo creo que somos unas expertas en determinar que la falta de interacción y de red social hace que muchas personas con discapacidad requieran muchos más apoyos, ¿no? Debido a la soledad que padecen. Bueno, otros factores sociales que incluyo a veces en los informes en función del objeto, porque esto siempre ya os digo que es la brújula, que es el camino, pues es la dinámica familiar, del núcleo y de la familia extensa, las relaciones sociales, el ocio y tiempo libre, pues a lo mejor si estoy haciendo un informe de apoyos de una persona con discapacidad que tiene un nivel de inserción social en el municipio súper potente porque va al centro ocupacional, porque va a un programa de respiro los fines de semana, porque participa en esta entidad en un montón de cosas, pues voy a contar esto para que vaya en correlación a que luego mi valoración de apoyo sea que se le asigne una plaza en ese municipio por el arraigo social que presenta, ¿vale? Y quizá por eso voy a incluir este apartado que fundamenta y da valor a mi propuesta, ¿vale? Datos de vivienda y zonas de residencia. Hay gente que vive en zonas
Vosotras bien lo sabréis que en Galicia, yo que he estado este verano he pensado mucho, madre mía, las compañeras que trabajen aquí cuando se tengan que venir a todos estos municipios por estas carreteras y llegar a estas casas, se piensa mucho en vosotras. Eso hay que contarlo en determinados casos, ¿no? Porque los juzgados pues también están en ciudades y bueno, pues pueden tener conocimiento, ¿no? de lo específico de cada zona, ¿verdad? Y determina muchísimo la vida de las personas, la zona en la que viven, ¿no? No nos lo van a contar a nosotras. A lo mejor si la persona presenta una actitud emocional o psicológica muy disruptiva, muy complicada, muy conflictiva, puede incorporar una parte de la observación, como he visto a esa persona a lo largo de la intervención, ¿vale? O también considero importante poner, pues si utiliza los servicios sociales, educativos, sanitarios, o sea, si utiliza los sistemas de protección social, porque eso es un indicador muy importante de si una persona vive bien, está integrada y tiene apoyos. Si una persona no sabe, no tiene el DNI, lo tiene caducado, no sabe pedir la cita con el médico, no ha venido nunca a servicios sociales, ya estoy dando una idea muy clara y muy objetiva de la poca inserción social que presenta, ¿vale? Fijaros cómo utilizando estos factores de manera objetiva luego me van a poder llevar a un diagnóstico muy, muy adaptado, ¿vale? Hay alguien que tiene el micro encendido, por si lo puede apagar. Es que se oye mucho cuando mueve el papel o... Madre mía lo que habla. Bueno, mirar, volvemos a lo del análisis de la metodología utilizada, ¿vale? Aquí es donde vamos a poner el número de visitas, el número y fecha de acciones que hemos hecho, las reuniones que hemos realizado, podemos nombrar los documentos visualizados, las fuentes consultadas, la obtención de la información, la metodología que hemos empleado, el tiempo que hace que conocemos a esa persona desde la entidad, pues yo qué sé, poner en un informe de apoyos, es un expediente que se abrió en este centro en el año 98, también hace una idea, ofrece una idea clara respecto al gran conocimiento que tenemos sobre esta persona, ¿vale? El tiempo o el periodo, o al contrario, poner aquí, debido al corto tiempo que se ha tenido para realizar esta investigación, solo se han podido llevar a cabo estas acciones y eso también es profesional, ¿vale? Porque indica que detrás de eso lo que estamos demandando es deme usted tiempo para hacer un buen trabajo. No me pida usted esto en 10 días, porque yo soy una profesional que utilizo y despliego unas técnicas que esto no es... En el Colegio de Madrid hace 2 años hicimos una agenda que triunfó mucho porque la idea era muy potente, no es magia, es trabajo social y es efectivamente lo que nosotros hacemos no es magia. Y como dice mi profesora de diagnóstico, no tenemos dedo escáner. Entonces, si usted me da más tiempo, utilizo más técnicas, porque yo trabajo en base a técnicas, ¿vale? También podemos contar otras instituciones con las que hemos colaborado, que hemos coordinado, ¿vale? Entonces, mirad, os he puesto un ejemplo de un informe social mío, pues pongo, he consultado el padrón municipal, me he coordinado con el centro de salud tal, con la pediatra Pascual, he tenido 5 entrevistas con el padre y la menor, me he coordinado con el abogado en septiembre tal. ¿Qué análisis documental he realizado? La sentencia no sé cuál, las medidas provisionales coetáneas, la declaración de la renta y las nóminas, el informe psicosocial del forense. Pues uno cuando lee esto dice, ostras, detrás de este informe hay un gran curro. Vale, bueno, vamos a pasar un poco a los factores sociales. Mirad, dentro de los factores sociales, cuando describimos la vida de las personas, ¿vale? Podemos utilizar unos indicadores que yo os incluyo o no, ¿vale? Y dependiendo del objeto del informe. Yo os lo pongo por si os es de utilidad. Pues a lo mejor en situación sociofamiliar, si nos cuadra por el objeto del informe, podemos poner los antecedentes, el lugar de nacimiento, su país de origen, pero a lo mejor no. Yo me he leído informes que pone familia que vino de Venezuela hace 20 años. Bueno, pues si es que esa familia está más integrada y es más española que tú y que yo, no creo que sea un dato vital, ¿no?
Pero, por ejemplo, si yo pongo familia que llegó hace 2 meses de Venezuela, va a hacer pensar al otro profesional las dificultades que está teniendo esa persona en adquirir las costumbres culturales de nuestro país, ¿no? Años de residencia en el lugar, a lo mejor lo puedo poner, ¿no? Pues, por ejemplo, en un informe de apoyo, pues lleva 3 años en España y requeriría la solicitud de dependencia, pero como no lleva 5 no lo puede solicitar y esto la deja fuera de un montón de prestaciones del sistema, ¿vale? Familia, hijos, integración en el hábitat, perdón. Si queremos podemos poner el nivel cultural de los padres, se ha hecho cogeneracionales, por ejemplo, en casos de cómo son las relaciones familiares, una descripción, si es importante, cómo son las relaciones con la familia extensa, con la familia de origen, también si es importante para el objeto las relaciones de pareja, la integración existente entre los miembros de la unidad familiar, la autonomía personal. Bueno, yo todo esto os lo dejo y lo vais a poder revisar y cuando podáis, hagáis un informe si queréis, podéis utilizarlo o no. Perdón. ¿Alguien ha preguntado algo? ¿O es que se le ha escapado un microfonillo a alguien? Bueno, ¿hablabas? No. Ah, vale. Pues tienes el micro puesto. Que lo sepas. Vale. Bueno. Tenía un micro puesto, no jodes. Hay un micro puesto, sí. Yo creo que le puedo dar silenciar a todas, pero luego si queréis hablar, ya se ha parado, yo creo. Venga, vamos a seguir, que queda poquillo tiempo y a mí me queda como para estar aquí 3 horas, pero soy muy consciente de que hacéis un gran esfuerzo con la formación y más con la de Zoom, así que a las 7:30 os doy la libertad, os lo prometo. Bueno, en situación sociofamiliar, pues a lo mejor aquí, volviendo de nuevo al objeto del informe, podemos hacer referencia a la parentalidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, si es un tema de menores, pues a la estructura, a la corresponsabilidad parental que existe. Todo esto son indicadores, ¿vale? Que podemos utilizar, pues tiempo para ocupar en la familia, ¿no? Esto es un indicador. Hay indicadores fuertes y débiles, ¿vale? Los débiles son estos que utilizamos nosotras o que yo utilizo dentro de la parentalidad, bueno, están validados, pero si yo utilizo un indicador, por ejemplo, económico, comparando una situación económica con el salario mínimo interprofesional, es un indicador fuerte porque el salario mínimo interprofesional está validado, está normativizado, ¿vale? Si utilizo un indicador en base a estos que yo utilizo, por ejemplo, a los de parentalidad, que estos están sacados del Valora. Entonces son indicadores que sí están validados, ¿no? Y yo lo pongo al final del informe. Para la realización de este informe he utilizado los indicadores del Valora. O para medir esto he utilizado el salario mínimo interprofesional o la clasificación ETOS en vivienda, ¿no? Porque esto también atribuye muchísimo rigor a nuestros informes. Entonces, bueno, pues en la situación familiar, pues estos indicadores que puedo poner, indicadores obtenidos en base a Valora, pues valoro la situación familiar, ¿no? Pues tiempo para ocupar en la familia, para una persona, por ejemplo, con discapacidad que me piden un informe de apoyo, si vive con su familia, pues qué tiempo le dedican, qué normas y límites existen, qué afecto y comunicación observo, qué redes de apoyo tienen para la crianza de estos chicos, ¿no? Que permanecen mucho tiempo, muchos años más que los que son en teoría, entre comillas, normales. Si conocen las necesidades de sus hijos, si son sensibles a ellas, qué implicación tiene la familia en las actividades de esta persona con discapacidad, en sus actividades deportivas, asociativas, en los centros en los que participa. Puedo hablar de la gestión de la vida familiar respecto a la economía, al hogar, al orden, a la limpieza. También puedo hacer referencia a las reacciones de las familias en las situaciones de estrés, ¿vale? Vale.
En situación sociofamiliar os ofrezco un montón de indicadores, ¿vale? Que no tenéis que utilizar todos, que esto es como cuando veáis el informe de apoyos que las compañeras nos dicen, ay, pero tengo que rellenar todos los apartados. No, solo los que consideres, pero os ofrecemos todos para que dentro de la casuística tan variada y tan compleja y tan, ¿verdad?, tan diferente que nos encontramos, podáis seleccionar o no y no digáis, ay, no hay indicadores para esta situación o no hay para esta otra. Porque, por ejemplo, una que se nos olvidó y que debemos de incorporar es la de parentalidad, porque nos van a pedir informe de apoyo de personas con discapacidad intelectual que tienen hijos o con enfermedad mental. Y eso también lo tenemos que poder valorar y poder medir, ¿no? Entonces, esto es un tema pendiente que tenemos Marta y yo para incorporar, ¿no? Aunque yo utilizo estos indicadores en otro tipo de informes y también en alguno de apoyos que me han pedido, ¿vale? Podemos hablar de la definición de su familia, de cómo ejercen su rol parental, qué actividades hacen en su día a día, qué horarios tienen, qué rutinas, qué actividades tienen, qué visión tienen de los hijos con discapacidad, los padres, ¿no? Porque muchas veces en la observación o en la afirmación de la opinión que tienen sobre ellos, pues vamos a ver que existe sobreprotección y esto nos va a llevar a un buen diagnóstico, o en otros casos existe una parentalidad súper competente y dejan a sus hijos de manera autónoma y les han educado en autonomía. El otro día estuve yo con una familia, con una mamá con un niño con Asperger y era inaudito el trabajo que esta mujer había hecho en su casa para que su hijo fuera autónomo, con pictogramas, toda la casa. Bueno, increíble, ¿no? Pues fijaros qué visión tan competente de su hijo tenía, ¿no? Datos de salud. Ojo con los datos de salud. No somos los loros de repetición de los médicos, ¿vale? En este apartado tenemos que hacer constar la interacción o los efectos que provoca la enfermedad en la vida social de esta persona, ¿vale? Que esto lo sabemos hacer porque somos las expertas, ¿no? Yo leo muchos informes de salud donde aparece todo el rato padece tal y tal, que no, si eso se lo lee el juez en el informe médico. ¿Cómo le afecta a esa persona esa discapacidad que tiene o esa enfermedad mental? Esa psicosis, ¿cuántos ingresos le requiere al año? ¿Qué enfermedad actual tiene ahora que le perjudica más la realización de las actividades básicas de la vida diaria? ¿Vale? ¿Qué problema psicológico le ha añadido esta enfermedad o qué estado de ánimo le ha provocado? ¿No? En este apartado también podemos poner si tiene asistencia sanitaria privada o pública, porque esto puede determinar el acceso a determinados recursos o no. Ojo con el tema de las drogadicciones y las dependencias. El otro día me decía una compañera, y si te dicen que alguien bebe y tú no le has visto y no lo sabes, ¿lo pones en el informe? Digo, pues no, no se puede poner porque son datos altamente protegidos, altamente vulnerables, que no se pueden poner. Yo cuando detecto que una persona bebe en el despacho, a lo mejor el primer día no se lo digo, pero porque digo, bueno, a ver si va a ser la colonia, a ver si no lo estoy oliendo bien, pero cuando tengo más vínculo y lo detecto en varias ocasiones se lo planteo. Me parece que has consumido alcohol. No, yo no. Pero si yo tengo una constancia absoluta, lo pongo en el informe. Si no, nunca lo pongamos. Obviamente, si tenemos un informe de un centro de atención a la drogodependencia, de un hospital donde aparece este hábito y es importante para el objeto del informe, lo pongo. Si no, no tengo por qué ponerlo, ¿no? Hombre, si pido yo unos apoyos, como voy a pedir para un chico, un hombre de 30 años que tiene enfermedad mental y encima se pone hasta arriba de alcohol y de drogas, que lo que le hace es estar todavía más enloquecido y con más sintomatología, pues sí lo tengo que poner, ¿no? Y yo se lo leo, ¿eh? O sea, a este chico se lo voy a leer y es que se lo digo todos los días que le veo, ¿no? Y le digo, yo respeto que tú sigas bebiendo, que sigas fumando porros, es tu decisión, creo que no te hace bien, pero que sepas que lo tengo que poner aquí porque te perjudica enormemente
en tu autonomía y en tu vida, ¿no? Vale. Aquí se pueden incluir los datos de discapacidad, los datos de dependencia, porque vienen a sumar luego en nuestro diagnóstico, ¿no? Porque son como otros indicadores externos de otros tribunales, de otras entidades que fundamentan también la necesidad de apoyos o no que puede tener una persona, ¿vale? Y aquí, si queréis, también Marta y yo reflexionamos que podíamos incluir si tenía una figura judicial anterior, porque por ejemplo sea una revisión o que nosotras sepamos que tengamos constancia de una sentencia anterior, pues no está mal poder incluir aquí estos datos. Bueno, en los datos económicos de las personas, que en esto preguntan bastante los jueces, ¿verdad? Porque es una de las cuestiones de la vida que más nos permiten tener autonomía, ¿no? El manejo del dinero y el uso, ¿no? Y la gestión de nuestros bienes y de nuestros recursos. Pues indicadores que se pueden poner para explicar la situación económica de las personas, pues son ingresos familiares netos, la renta per cápita, esto es muy visual, ¿no? Porque yo esto lo suelo poner, porque dice, bueno, familia que percibe 1.000 euros de ingresos por nómina obtenida por la madre como empleada de Tirori, restando su alquiler, que en Madrid sabéis que esto es un desfase absoluto, de 750 euros de alquiler, la renta per cápita que le queda a cada miembro de la unidad familiar son 24 euros. Bueno, pues esto es una realidad objetiva, ¿no? Que me va a permitir poner en mi diagnóstico que tiene una situación económica muy crítica, porque es que en la renta per cápita que tiene cada miembro de la unidad familiar no llegan ni al 30% del salario mínimo interprofesional, ¿vale? También puedo contar, que nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico luego, qué gastos fijos mensuales tienen las familias, qué gastos extraordinarios tienen. Y el binomio ingresos-gastos nos permite hacer una buena interpretación diagnóstica de la situación económica, ¿vale? Bueno, pues también aquí podemos incluir los ingresos habituales, los esporádicos, de dónde proceden los ingresos, si tienen préstamos, hipotecas, condiciones, ahorros y capacidad. Fijaros, de la chavala esta que le estoy haciendo, de esta mamá, el informe de apoyos, pues es una chica que cobra una incapacidad laboral de 600 euros y tiene 3 créditos porque no se gestiona el dinero, ella va al banco, le ofrecen, pide todo y no tiene, al día 2 de cada mes no tiene pues nada de dinero, ¿no? Pues esto hay que explicárselo al sistema judicial, ¿no? Porque tendrá que tener una persona de apoyo para esta cuestión económica tan determinada, ¿no? Bueno, situación laboral o ocupacional, quiero avanzar un poquito más y por eso, bueno, como hay indicadores que podéis leer y que son perfectamente comprensibles, si os parece los voy a pasar, ¿vale? Datos del entorno, el entorno es muy importante, ¿vale? Respecto a la provisión de apoyos, ¿no? Tenemos que contar dónde vive la persona a la que vamos a realizar el informe, con qué servicios cuenta, ¿no? Si tiene colegios, mercados, servicios ambulatorios, si tiene medios de comunicación, si las calles están asfaltadas o no. Fijaros vosotras, si estáis haciendo un informe de una zona, de un área muy rural, lo importante que es que reflejéis esto, ¿vale? Y apartado importantísimo a la hora de determinar la provisión de apoyo son las relaciones sociales con las que cuentan las personas. Mirad, un indicador validado por el gobierno vasco en su manual de diagnóstico social es que aquella persona que tiene menos de 6 personas en su entorno para ayudarla, no cuenta con redes sociales ni familiares suficientes, ¿vale? Eso es un indicador fuerte porque podemos poner que lo utilizamos para describir las relaciones sociales que tiene una persona en función a un hecho estudiado, ¿no? Es muy importante que podamos explicar qué vida social, qué vida comunitaria tienen las personas, ¿no? Qué relación tienen con su entorno próximo, con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Fijaros que yo cuando hago el informe de apoyo siempre les pregunto que para ellos quiénes son sus personas de apoyo y nos vamos a sorprender porque, o yo al menos me he sorprendido, ¿no? Porque tengo personas que me han indicado, pues para mí mi persona de apoyo es la persona del kiosco que bajo todos los días y me saluda y es con la primera persona con la que hablo.
O para mí, mi persona de apoyo es mi vecina del cuarto que me baja todos los días un tupper. O el educador de la asociación Pity Clean, que voy los sábados y a quien le cuento todos mis problemas. Tenemos que preguntar siempre qué personas suponen un apoyo. A veces nos vamos a encontrar que lo que para ellas es un apoyo no lo es, porque no es un apoyo efectivo, es un apoyo... muchas personas no tienen una atribución de la realidad adecuada, ¿no? Y consideran que son... Yo tengo personas con enfermedad mental que consideran que son amigos suyos todas las personas con las que se cruzan, y no es así, ¿no? Pero es importante que les preguntemos, ¿no? Vale. Luego, en el apartado de la intervención profesional, ¿vale? Que podemos incluir o no, es muy importante que la fechemos, que la secuenciemos, que la argumentemos. Si, por ejemplo, conocemos un caso mucho, pues podemos incorporar, pues, por ejemplo, con una persona con síndrome de Diógenes que hemos intentado intervenir en 500 ocasiones y ha rechazado todos los recursos que le hemos ofrecido, ¿vale? Entonces, pues secuenciar la intervención y explicarle al juzgado todo lo que le hemos intentado y que no ha salido porque la persona no ha tenido voluntad de aceptar esta ayuda, pues da una idea, ¿vale? Da una idea muy clara de que hay que tomar otro tipo de medidas y de que necesita otros apoyos, ¿vale? Bueno, entonces, volver a recalcaros que los indicadores sostienen el juicio diagnóstico de la situación social, están enriquecidos por la práctica y la investigación del trabajo social, tanto los indicadores, por ejemplo, que se utilizan en las herramientas de desprotección o los indicadores que se utilizan, por ejemplo, en la herramienta diagnóstica del País Vasco, ¿vale? O indicadores que nosotras podemos utilizar, que recojamos y que describamos. Vais a ver el lunes los indicadores que nosotras hemos seleccionado, que nos parece que son los que agrupan las competencias principales que tiene que tener una persona para ser autónoma, ¿vale? Los indicadores aportan terminología común, ¿vale? Y dan una visión integral de las necesidades afectadas y no afectadas, ¿vale? Aquí os pongo unos indicadores, por ejemplo, posibles en desprotección, pues el grado de colaboración de las familias en función de las actividades que se les ha propuesto, de los recursos que se les ha ofrecido, de en qué momentos, con profesionales. Esto es un indicador importante, durante cuánto tiempo, ¿vale? Bueno, aquí os pongo más informaciones de familia, pero como los podéis leer, no me voy a parar a describirlos, ¿vale? Utilizamos los indicadores como un instrumento de medida, como datos relativos a determinadas necesidades que consideramos básicas para la persona y los enmarcamos en un contexto social, ¿vale? Por eso hay un indicador de precios, por eso, entonces, el que nosotros utilicemos indicadores en los informes es interesante, ¿vale? Bueno, aquí vienen más descripciones, más definiciones sobre lo que son, ¿vale? Para que podáis ahondar. Aquí viene, por ejemplo, los indicadores que nosotras hemos utilizado en el informe de apoyo para las redes sociales de apoyo. ¿Qué se entiende por redes de apoyo? Tú en un informe puedes explicar al juzgado que si la red social de apoyo es utilizas el indicador de la descripción de lo que propiamente es la red social de una persona respecto a red de apoyo primaria, secundaria o institucional, puedes acabar computando dentro de cada uno de esos apartados cuántas personas tiene y eso te va a llevar a un diagnóstico que nadie te va a poder rebatir en un juzgado de que esta persona cuenta con redes o no cuenta con redes de apoyo, porque si no cuenta con familia, no cuenta con redes de apoyo secundario de su entorno, o solo con una persona o solo con dos, y nunca ha utilizado un sistema de protección social y no tiene redes de apoyo institucional, pues tú en tu diagnóstico vas a poder poner que esta persona no cuenta con redes de apoyo suficiente para tener una vida autónoma, y debido a su discapacidad
o a los factores que queráis interrelacionar o objetivar, pues va a tener mucho peso, ¿no? Va a tener un peso el diagnóstico muy importante. Vale. Por ejemplo, si en el factor social yo estoy hablando del contexto educativo de una persona y el indicador social que utilizo es si sabe leer y escribir y no sabe, el diagnóstico me va a dar analfabetismo. No me gusta mucho este ejemplo porque lo del analfabetismo es muy feo, ¿no? Pero es por poneros un ejemplo, ¿no? Ya os lo he puesto con las redes sociales, pero repito, el lunes lo vais a entender también, lo vais a terminar mucho mejor de entender si es que no, si os ha quedado algo en el tintero, ¿vale? Bueno, como nosotras somos muy osadas, Marta y yo decidimos generar nuestros propios indicadores para nuestra herramienta, ¿no? Y defendemos, por último, en el informe social, la incorporación del diagnóstico social, porque ya habéis visto que sin diagnóstico no es un informe, ¿no? Es la valoración profesional del problema o de las necesidades descritas en los bloques anteriores, ¿vale? En todo lo que hemos hablado en los bloques anteriores. Aquí se puede poner, y ahora os voy a poner un ejemplo, os lo he puesto aquí en una diapo de un diagnóstico, la capacidad que tiene la persona para resolver problemas, los puntos fuertes, ¿verdad? Que no hemos hablado varias veces a lo largo de esta tarde, análisis en términos de debilidades, fortalezas de la persona, la autovaloración que tiene la persona por parte del sujeto, ¿no? De su situación, el grado de aceptación que tiene ante las circunstancias que motivan el informe, o si está de acuerdo o no, o acepta las propuestas del profesional, ¿vale? Entonces, no olvidemos que diagnosticamos tanto por comparación, analogía, por otras situaciones de nuestro conocimiento acumulado, ¿vale? También diagnosticamos por comprensión, por empatía, ¿vale? Y es profesional también, y también diagnosticamos en base al modelo que tenemos cada una. Yo, por ejemplo, tengo una formación sistémica y mi manera de diagnosticar está muy fundamentada por este constructo teórico, ¿vale? El diagnóstico es la síntesis, interpretación y evaluación. Bueno, puedo poner aquí qué indicadores he utilizado, ¿vale? Porque esto también atribuye rigor, y qué medidas propongo, ¿vale? El diagnóstico, no olvidéis que supone una intervención en sí misma, es una prestación técnica muy importante y que nos diferencia de otras profesionales, es un derecho que tienen las personas, posibilita recursos y servicios prescritos y contiene nuestra prescripción profesional y técnica, ¿vale? Es un acto intelectual que emite el juicio de valor de nosotras como profesionales, ¿vale? Y lo emitimos después de reflexionar, después de interpretar y de interrelacionar los datos que ya hemos visto, que hemos expuesto, ¿vale? Refleja también un momento y una situación concreta de la vida de la persona, no es una foto fija, ¿vale? Afortunadamente la vida de las personas cambia, ¿no? Porque si no, y el diagnóstico se refiere a un momento concreto, ¿vale? Y es una actividad reservada al trabajo social, no lo olvidéis y defendámoslo allá donde vayamos, porque es importantísimo. Vale, consejos finales a la hora de terminar un informe, sea de apoyos o de cualquier tipo. Releerlo, pasemos el corrector, que no se nos haya olvidado el encabezamiento, el pie de página, la firma. Ahora con el tema de la firma digital ya no se nos puede olvidar, además firma en todas las páginas, está muy bien. No olvidemos poner nuestro número de colegiadas, ¿vale? Definamos los responsables de los contenidos del informe. Perdonad que sea muy pesada con esto, pero no quiero que os veáis inmersas en ningún procedimiento desagradable. Y a veces es recomendable poner que este informe es confidencial. Muchas entidades lo tienen puestos en sus propias plantillas y creo que os he puesto alguna coletilla que podéis incluir respecto al secreto, ¿vale? Del informe, está en alguna diapo. Hay que ser conscientes del uso que se le va a dar a nuestros informes. Detrás del informe hay un gran profesional y os animo a que reflejemos
la gran praxis profesional que hacemos, compañeras, porque de verdad que lo hacemos. Estas las coletillas que os decía, ¿vale? Respecto a la confidencialidad, las podéis incorporar como las que os puse al principio, ¿verdad? De temporalidad, pues quien le guste, quien quiera, quien le apetezca. ¿Vale? Y no me da tiempo a más, son y media. Aquí os he puesto un ejemplo de un modelo de informe de apoyos respecto a la metodología utilizada, ¿vale? En el diagnóstico los separé por problemas, necesidades y situaciones de conflicto, ¿vale? También por fortalezas, por factores de protección, también por los factores de riesgo que presentaba y el pronóstico en caso de no recibir apoyo. No os he puesto aquí los apoyos que pedía esta persona, pero el lunes Marta os va a enseñar modelos, ¿vale? Y por supuestísimo, otro apartado de este mismo informe de apoyos de las voluntades, deseos y preferencias de la persona. Y bueno, pues sí que os he puesto la medida de apoyo, perdonad, vienen aquí al final, en el ámbito personal, en el social, lo que yo considero, ¿vale? Que hay que incluir, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un apartado de legislación para que lo tengáis en cuenta, la legislación que tenemos que tener en cuenta, como ha dicho la compañera, de la de protección de datos, ¿vale? La de procedimiento administrativo, que nos indican los datos con los que tenemos que tener súper cuidado, porque son de categorías especiales y altamente protegidos. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que os quiero dar la libertad. Respecto a cómo cedemos los datos, cuándo los tenemos que ceder y cuándo no, ¿vale? Los principios que debemos de respetar en base a la legislación, que son la mayoría coincidentes con nuestro código deontológico, ¿no? Y que yo creo que en nuestra profesión tenemos muy claro esto, ¿no? Los derechos de los usuarios respecto a la información. Y pues nada, aquí os he puesto un muñeco que un poco gracioso y un poco que asusta de... Bueno, esto me lo pasaron unas compañeras peruanas y me hizo mucha gracia y yo lo pongo aquí, ¿no? Que tener cuidado y sentir que os estoy vigilando vuestros informes sociales y ya veréis como después de la sesión de hoy tenéis otra mirada. O por lo menos las gafas puestas del informe social, o eso espero, haber logrado incidir en algo. Bueno, no sé si me encantaría, os pido... oye, decía una compañera que no veía el Power, sería solo una, las demás lo habéis visto, ¿no? Ok, es que si no me muero y no me habéis dicho nada. Vale, me gustaría que me dijerais alguna palabra por llevarme un feedback de si os ha gustado, si os ha interesado, si os ha aportado, si... Una compañera, Lucía, dice muy útil, gracias, súper interesante, dice Noelia. Podéis decir cosas malas, ¿eh? O sea que esto es un espacio de confianza. Una maravilla, después de una semana agotadora de trabajo me siento poderosa. Ay, Katia, me das la vida con esta frase, querida. Me ha gustado mucho, muy interesante, me he emocionado y todo, con Katia. Tengo pendiente varios informes y creo que me va a valer muchísimo, muy interesante, muchas gracias. Ay, de verdad, qué contenta, porque como de verdad es que no tener el feedback, yo no sé si os aburro, si esto es un tostón, si lo sabéis todo y por lo menos pues te anima a seguir, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Bueno, y quien me quiera criticar también que me ponga, que no me enfado, ¿eh? Y además, como no os veo en la cámara, si os veo por Galicia no voy a decir nada. Bueno, compañera, no robo más tarde que currar como en nuestro trabajo y tener la osadía y la responsabilidad de querer formarse y de estar aquí 3 horitas, bueno, me parece que sois admirables. Dice, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la necesidad de abrir la mente ante los diferentes contextos sociofamiliares. A veces hacemos juicios de valor en función de nuestras propias vivencias. Eso es muy importante, Beatriz, muy importante lo que has dicho. Fíjate, yo cuando acabé la carrera hice el experto en intervenciones sistémicas, nos obligaron a hacer una terapia sobre nuestra familia de origen.
para no filtrar en las intervenciones, es importantísimo. ¿Qué razón tienes? Porque a veces creemos que lo que hemos vivido nosotros es lo único o lo mejor, y muy importante lo que ha dicho. Aportaciones útiles y que vienen bien repasar. Muchas gracias, Fátima, Pili. Bueno, queridas, que el lunes os veis con Marta. Por fin va a ser la presentación de nuestro informe, os va a enseñar algunos, y el jueves que viene, que estoy con vosotras, que aunque estoy en Bilbao porque voy a ir a unas jornadas, me voy a conectar con vosotras por la tarde, vamos a currar, nos vamos a poner en grupo y vamos a hacer informes de apoyos, ¿vale? Porque es verdad que cuando damos esta formación las compañeras nos indican que una sesión práctica donde se trabaje en grupo y se pueda hacer, ayuda un montón, y vamos a estar ahí con vosotras para hacerlo. Lo dicho, feliz tarde. Dice Pili, siento frustración porque a veces la falta de tiempo no me permite tanto. Es verdad, Pili. Te entiendo. Muchas gracias, un saludo. Saludos a todas, chicas. Feliz tarde.